Estás escuchando Voces 11F, el podcast de ciencia y divulgación en femenino. En este canal de la iniciativa 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, damos voz a las científicas. Podéis seguirnos la pista con el hashtag Voces11F. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a Voces 11F. A los micros, Vanessa, Susana, Mireia y servidora, Elia, científicas del equipo del 11F. Hoy empezamos la ronda de entrevistas a las ganadoras de la actividad divulgativa Cuéntame 11F. Y para estrenarnos contamos con la investigadora Alicia López Bruzos, estudiante de doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, que actualmente vive en Londres y desarrolla sus investigaciones en The Francis Crick Institute. Alicia es una científica que estudia la genómica del cáncer. Durante los últimos 5 años ha estudiado las causas genéticas de las metástasis contagiosas en moluscos marinos. En primer lugar, enhorabuena por haber sido una de las ganadoras de la segunda edición de esta campaña Cuéntame 11F, Cuéntame 3 minutos. Y bienvenida a nuestros micros, Alicia. Muchas gracias y enhorabuena también a vosotras por formar parte de una iniciativa como esta que yo creo que cada vez es más famosa, ¿sí? Al menos en España. Gracias. Nos gustaría comentaros que estás aquí evidentemente porque tu vídeo ha sido uno de los más vistos de esta edición. Así que nos gustaría saber, o cuéntanos cómo te enteraste de esta campaña y qué te impulsó a presentarte. Pues fue algo muy curioso porque, desde que soy investigadora, o sea, desde que acabé la carrera, siempre me ha gustado participar en actividades de divulgación. Y estoy metida en diversas iniciativas, como por ejemplo la de Conócelas de ASEICA. Y era muy curioso porque estaba intentando convencer a otras investigadoras para que se animaran a participar en esa iniciativa y fui a hablar con mi directora de tesis para animarla a participar. Bien. Y al final lo que pasó fue lo contrario. Ella me habló de esta iniciativa y me contó que se organizaban charlas en coles, institutos e incluso centros de FP. Y nada, yo empecé a mirar en la web y la verdad es que me pareció súper interesante y de ahí pues participé este año en el 11F, en un centro de FP. Y luego, como ya te llegan los emails, porque ya estás unida a una parte de la iniciativa, pues me llegó el anuncio de lo de los vídeos de 3 minutos. Y la verdad es que ya había hecho uno hace unos años para otra asociación y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer el update, vamos a actualizar aquel vídeo que era inicial con realmente algunos resultados de los que obtuve durante la tesis. Y bueno, pues así fue un poco como me enteré de esta iniciativa. Qué guay, o sea, que también estuviste dando una charla en formación profesional, ¿no? Sí, efectivamente, además en un centro de Valencia. Qué bien, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, porque yo le tenía un poco de respeto, porque como era online, nunca sabes si te va a ser fácil o difícil interaccionar con los alumnos. Y claro, eran adultos. Yo tengo bastante experiencia con niños pequeños, pero es que a los niños pequeños, en cuanto les hablas de 4 cosas de ciencia, ya los fascinas y es muy fácil conseguir su atención. Pero con adultos realmente tienes que, trabajártelo un poco más. Pero esta clase era encantadora y la verdad es que hicieron un mogollón de preguntas. Al final se alargó más de lo que contábamos, el tiempo. Y bueno, yo creo que eso es buena señal porque les debió de interesar. Nos encanta la pasión que transmites cuando hablas de tu trabajo. ¿Por qué decidiste ser científica? Cuéntanos. Siempre fui una niña muy curiosa. Me encantaba explorar y entre bichos y tal ya tenía mucha experiencia de pequeña porque, pues con mi hermana hacíamos carreras de caracoles, capturábamos saltamontes, a las gallinas le mirábamos qué podían comer o qué no podían comer. Que la biología siempre estuvo ahí. Y luego también tenía esa parte de explorar, me encantaba, hacíamos también muchas otras cosas de ciencia que no necesariamente son biología, pero construíamos juguetes, que es más como ingeniería, tal. Entonces siempre supe que la ciencia me gustaba mucho. Curiosamente, de pequeña no contaba con ser científica de mayor. Aunque ya tenía inquietudes, ¿no? Claro, yo tenía ahí esa curiosidad,
pero no, y me encantaba hacer cosas de ciencia, entender a los animales, las plantas, porque bueno, en la aldea pues siempre tienes ese contacto cercano con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, yo vengo de una familia que hay muchos maestros, entonces yo tenía clarísimo que de mayor iba a ser profe. Y además yo tenía claro que iba a ser profe de inglés porque así podía viajar. Pero bueno, después con los años me fue gustando muchísimo más la ciencia en el instituto y bueno, hubo una profe en cuarto de eso, me dio de biología, que, bueno, hicimos un montón de prácticas con ella. Era de estas profes que tienes que tener mucha suerte para encontrártelas, porque, bueno, nos llevaba a la playa, hicimos un algario, que es algo que yo creo que en el instituto es algo relativamente raro que acabes haciendo. Hacíamos prácticas de identificación de animales, bueno, de todo. Y luego también tuve otros profes que nos llevaron pues a recoger setas, tal. Entonces a mí biología me apasionaba. Entonces cuando llegó segundo de bachiller y tuve que elegir carrera, pues la verdad es que no tuve que pensármelo mucho, biología. Luego ya cuando te pones a hacer biología y te das cuenta de que no tiene muchas salidas, es cuando te planteas, uy, pero ¿de qué voy a trabajar? Y como me gustaba tanto la biología, pues dije, bueno, pues si hago ciencia, realmente puedo seguir trabajando de bióloga. Y entonces, bueno, pues por eso acabé en investigación, la verdad. Claro que sí, además de tu profesora que has comentado de cuarto de la ESO, ¿tienes alguna referente científica más que te haya acompañado en este camino? Siempre estoy muy pendiente de intentar buscar referentes femeninos y de hecho ahora en Londres trabajo para una mujer y fue algo que no fue casualidad. O sea, yo hice la tesis en un laboratorio dirigido por un hombre y entonces cuando me tocó moverme, sí que busqué activamente, intenté que fuera un laboratorio dirigido por una mujer. Obviamente tenía que ser del campo, no me iba a poner a estudiar pues física cuántica, cuando no tengo nada que ver con eso. Pero sí que busqué, sí que suelo intentar tener cerca referentes femeninas, entre otras cosas porque creo que es importante contar con modelos así. Entonces, bueno, ahora mismo puedo hablar de mi actual jefa, que la verdad es que es una mujer que es increíble, como todo lo que ha logrado y cómo maneja y cómo porque tiendo mucho a compararlo con mi antiguo director de laboratorio y bueno, ves las diferentes estrategias y que la verdad todas son válidas. Y bueno, después hay muchas investigadoras en España que la verdad valen un mundo. Quizás de la que puedo hablar es de Marisol Soengas porque es muy activa en divulgación y es muy cercana y tuve la oportunidad de conocerla en persona. Y luego después pues todos los grandes referentes, bueno, pues desde Marie Curie que ganó 2 premios Nobel, las famosas primatólogas, esto durante la carrera, que la zoología siempre es algo que te queda cerca, ¿no? Y con lo que empatizas mucho. Pues estas famosas primatólogas como Jane Goodall, que bueno, en su día hicieron un montón de estudios y hay un montón de fotos corriendo por ahí y ves, bueno, pues ves a lo que se dedicaban y ves que la ciencia no es solo para hombres, que también puedes estar tú ahí mirando a ver lo que hacen los primates o dejan de hacer y puedes cambiar el futuro de tu campo con las investigaciones que hagas. Entonces, bueno, referentes yo creo que he tenido muchas y la verdad es que una de las cosas que puse en los agradecimientos de mi tesis es que le agradezco a todas esas mujeres que muchas sin saberlo han hecho realidad que yo pueda ser científica a día de hoy y que pueda tener una tesis. Entonces sí, referentes he tenido muchas. Nos encanta escuchar, o sea, y escuchar también el compromiso y que al final, pues que lo que tú dices, ¿no? Que muchas mujeres sin saberlo al final te van calando y es necesario también que se les reconozca, ¿no? Y bueno, queremos saber un poquito más sobre tu trayectoria investigadora. Sabemos que estudiaste biología, ¿verdad?, en la Universidad de Compostela y luego proseguiste tu formación en bioinformática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, ¿ya tenías claro a qué querías dedicarte a la investigación? Cuando acabé la carrera sí que ya lo tenía claro.
porque durante la carrera tuve la oportunidad de hacer prácticas en tercero de ESO, me fui de Erasmus a Bruselas y ese verano me quedé en la Universidad de Bruselas haciendo prácticas en el departamento de evolución y me encantó. Allí aprendí pues técnicas muy básicas como la PCR, que ahora es tan famosa con lo del COVID, y bueno, otras técnicas moleculares básicas, pero que al final ya te meten de lleno en el laboratorio y empiezas a todas esas cosas que aprendes en las clases teóricas, pues tienen sentido, tienen una utilidad, las ves en directo. Y entonces a mí eso me gustaba mucho y cuando acabé la carrera tenía claro que quería investigar y la ruta por la que opté fue la de hacer una tesis para después pues decidir si moverme a empresa o quedarme en la universidad o bueno, lo que acabé haciendo que es acabar en el extranjero como muchos otros. Eso es lo que te queríamos decir, pues, o sea, preguntar también, ¿no? Porque actualmente te encuentras en Londres y eres una de nuestros cerebros fugados, ¿eh? Y entonces, bueno, ¿qué te llevó un poco? ¿Qué te empujó a hacer la maleta e irte a Londres? Es muy triste porque yo cuando veía hace años lo de la fuga de cerebros me daba mucha rabia y siempre tienes ese sentimiento de qué pena, a toda esta gente hemos invertido, el país, o sea, nosotros como ciudadanos hemos invertido en su formación y ahora que ya tienen los conocimientos se van fuera y como que se lo regalan, bueno, no se lo regalan, realmente es que están trabajando para otras instituciones y entonces bueno, las ganancias se las van a llevar esas otras instituciones. Exacto. Y al final acabé siendo yo una de esos cerebros fugados. He de decir que yo espero volver a España. Bien, bien. Obviamente la vida da muchas vueltas y nunca se sabe, pero a día de hoy yo tengo claro que querría volver, obviamente con unas condiciones decentes, porque volver sin cotizar o con contratos precarios, como algunos de los que están saliendo recientemente, pues obviamente no. También tengo otras cosas en la vida y yo necesito un salario para bueno, poder vivir. Otras cosas. A mí me gusta mucho viajar y no puedes viajar si no ganas un mínimo de dinero. Y bueno, también algún día me querré jubilar. Entonces, si no cotizas, entonces al final yo querría volver, pero si las condiciones son decentes. Ya no digo unas condiciones extraordinarias. Yo sé que si me vuelvo a España no voy a tener las condiciones que podría tener Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, pero unas condiciones decentes. Por suerte, ahora mismo, bueno, gracias o por desgracia, el COVID nos hizo darnos cuenta de que la ciencia es importante, porque hemos visto quién ha ganado la carrera de las vacunas. Y no se trata, o sea, porque España invirtió un montón en investigación de la COVID, pero si no tienes una base sobre la que invertir, da igual que eches mucho dinero en un momento dado. Eso es algo que tienes que ir construyendo a lo largo de los siglos, diría incluso. De ahí que Inglaterra, en 0, pues sacara una vacuna y Estados Unidos, o sea, ellos tenían esa base, tenían un montón de científicos allí ya trabajando, un montón de instituciones, de material, entonces inyectan un poco de dinero y vacuna lista. En cambio, en España, sí vamos cerrando ciertas instituciones cuando los presupuestos no cuadran, si los cerebros se fugan, no van a volver, hay una pandemia, vamos a volver todos a trabajar a España porque ahora mismo hay dinero. Si no se mantiene esa financiación a lo largo del tiempo, pues lo tenemos difícil. Entonces, sí, bueno. Sin duda, sí. Y además está bien que demos un poco de altavoz, ¿no? Para que sepamos realmente las consecuencias de dañar la ciencia. Sí, y pero yo creo que se ha visto, pero bueno, sí, vamos a ver si lo cambiamos. Eso iba a decir, bueno, seamos positivas. Sí. Pero bueno, en tu vídeo nos explicas que tus estudios se centran en estudiar un tipo de cáncer contagioso, raro, que se da en moluscos marinos para tratar así de entender el proceso de metástasis en humanos. O sea, ¡wow! ¿Vale? Pero nos parece súper interesante y así que cuéntanos, por favor, Alicia, ¿cómo pueden los moluscos bivalvos ayudarnos en nuestra lucha contra el cáncer? Bueno, pues los moluscos bivalvos, para el que no lo sepa, son pues los berberechos, las almejas, los mejillones. Y bueno, me imagino ya, justamente. Yo prometo que cuando buscaba para hacer tesis no estaba buscando que tuviera que ver con algo de Galicia, es simplemente que pasó
ya sabéis cómo son estas cosas. Y nada, muchos animales en la naturaleza tienen cáncer, no somos los únicos. Y los berberechos, mejillones y almejas son una de esas especies que, uno de esos grupos de animales que tienen cáncer. Y tienen un cáncer que se describió, por ejemplo, en los berberechos sobre los años 80 y en otras especies de bivalvos, pues ya en los años 60. Y nada, se pensaba que era un cáncer, pues bueno, como igual que otras especies tienen cáncer o que nosotros tenemos cáncer. Era un cáncer que afectaba a la hemolinfa, que viene a ser la sangre de estos bichos, y nada, o sea, una especie de leucemia que tenían estos bichos. Pero en 2015, que esto para investigación es como quien dice antes de ayer, se descubrió que este cáncer no solo afecta a ese individuo, sino que puede afectar a otros individuos que viven en la misma población. Si lo pensáis bien, es como si habláramos de un virus que se transmite de un bicho a otro, pero en este caso no es ningún virus, sino que es la propia célula de cáncer la que sale de un bicho y se va a otro donde se va a dividir y va a provocar cáncer también. Esto es lo que se conoce como cáncer contagioso y la razón por la que lo estudiamos y que creemos que puede tener un impacto en lo que conocemos sobre el cáncer es porque en el fondo no deja de ser una metástasis. ¿Qué es una metástasis? Bueno, seguramente porque la mayoría de la población sabe, esto es como conocimiento popular, que cuanto antes te diagnostiquen cáncer, mucho mejor, más probabilidades de sobrevivir. Lo que mucha gente no sabe es el por qué. El por qué es porque cuanto más avance el cáncer, más tiempo le des al cáncer para que evolucione dentro de ti, más probable es que ese cáncer metastatice, lo que viene a ser que un tumor primario, las células de cáncer en un único tumor, se van a desprender de ese tumor y van a viajar a otras partes del cuerpo. Pues imaginaros que tenemos un cáncer en el pecho. Bueno, pues si metastatiza, ese cáncer pues puede viajar al cerebro, al hígado, al riñón, a muchos otros órganos y eso se lo conoce como metástasis. Si lo pensáis bien, no es tan diferente el hecho de que unas células de cáncer viajen del tumor a otras partes del cuerpo, eso no se diferencia tanto de que un cáncer viaje de un berberecho a otro. Es como una metástasis a diferente escala. Entonces nosotros intentamos estudiar cuáles son esas causas genéticas que hacen que un cáncer pueda ir de un berberecho a otro y quizás podamos encontrar alguna causa genética que hace que las células de cáncer pues tengan más fácil metastizar. Esto representa un avance para la genómica del cáncer, porque esto nos podría dar pues, nuevas oportunidades de tratamientos o nuevas posibilidades para diseñar fármacos o cualquier otra cosa que nos pueda ayudar en la lucha contra el cáncer. Entonces, de ahí que estudiemos berberechos y su cáncer. Interesante, ¿no? Sí. Ahora que ya te conocemos un poquito mejor y además tu trayectoria, nos gustaría saber también cuál es tu visión desde tu punto de vista más personal sobre la investigación. Oyéndote hablar, ¿qué es lo que más te gusta o con qué parte te quedarías de tu línea de investigación? Bueno, yo si tengo que elegir, me quedaría con la parte de quizás de divulgación y de ir a congresos, porque eso es la parte en la que realmente ves que tiene utilidad lo que has estado haciendo, porque a veces... Por ejemplo, yo he tenido que ir a muestrear algunas veces con lluvia y te encuentras, o sea, esto de ir a muestrear no es como ir a la playa en verano y tomar el sol, no, es irte con un rastrillo a la playa a buscar dónde están los berberechos o las almejas y te pasas a lo mejor 2 horas con un frío tremendo, las manos todas mojadas porque tienes que ir buscando las muestras que la piel se te vuelve blandita y puede acabarte incluso doliendo. Entonces, hay momentos en los que dices, Dios mío, ¿pero para qué hago yo esto? ¿Por qué estoy yo aquí? En cambio, después te vas, haces toda la parte así de laboratorio, que parece así más ciencia ficción, consigues los resultados, haces el eureka, que normalmente es algo que por desgracia, y creo que hablo en nombre de muchos otros investigadores también, los momentos en los que encontramos cosas o tenemos ese eureka de, anda, pero si esto ocurre así, o mira que acabamos de encontrar, suele ocurrir solo, sueles estar solo, sueles estar con tu ordenador o en el laboratorio con el gel o lo que sea, pero sueles estar solo, o sea que no tienes con quién compartirlo ni tener ese momento de alegría y de saltar. Por desgracia no suele pasar así, pero después con ese eureka ya pues
preparas una presentación o un póster y te vas a un congreso o a un encuentro y ya se lo presentas a tus compañeros, a otros científicos, y es cuando empiezas a debatir. Anda, mira, pues sí, y esto, anda, ¿y cómo pasará? Y empiezas ese momento de filosofear sobre cómo pasará esto, cómo no pasará. Y la verdad es que es súper guay porque, bueno, al final te lo pasas muy bien. Normalmente acabas siempre en algún bar con alguna cerveza filosofeando sobre de lo que estuviste hablando en el congreso en sí, porque no da el tiempo para debatir todas las cosas que nos gustan. Y bueno, si tuviera que elegir, creo que me quedo con esa parte. Y crea, ya que estás hablando de divulgación, que la sociedad valora, digamos, tu línea de investigación o tu trabajo. Bueno, es algo bastante nuevo, porque como os dije antes, los cánceres contagiosos en bivalvos, en mejillones, almejas y berberechos, se descubrieron en 2015. Entonces todavía hay mucha gente que lo desconoce, entonces no puedes valorar algo que no conoces. Sin embargo, sí que yo creo que es algo que mucha gente puede entender fácilmente cuando se lo explicas. Simplemente o sea, que resulta las fácil cosas. Divulgar. En general sí. E incluso con los niños, o sea, todo el mundo acaba entendiendo, a grandes rasgos, obviamente, no me meto en detalles, pero acaba entendiendo lo que tienen estos animales y por qué puede ser útil para los humanos o para el cáncer en general. Entonces, bueno, yo diría que sí. Eso porque te explica bien, manejo y te explica bien. Eso te iba a decir, digo, es que además tenemos o tienen la suerte también de que da gusto oírte hablar y la manera que tienes de expresarte porque se hace sencilla, o sea, seguramente que trasladas esa complejidad a oídos de la gente normal, ¿sabes? Para que llegue el mensaje y eso es de agradecer. Sí. Bueno, es que en parte es una de nuestras obligaciones, creo yo, ¿no? No nos pagan solamente por hacer ciencia. Si no eres capaz de transmitir lo que has hecho, queda como si fuera algo secreto que metes en una caja y que nadie más va a entender. Yo creo que una de nuestras obligaciones es, a lo mejor no necesariamente hacerlo súper sencillo para que un niño de 5 años lo entienda, porque habrá cosas que requieran de cierta base que no puedes conocer con 6 o 7 años, pero por lo menos que la comunidad científica lo entienda y si eres capaz de llegar un poco más lejos a la población general, pues yo creo que ya haces una gran labor, porque al final trabajamos para la sociedad, ¿no? O al menos yo, que casi siempre he trabajado para instituciones públicas, en el fondo mis jefes son la sociedad, entonces tengo que rendir cuentas ante la sociedad, ¿no? Pues sí, te damos las gracias, Alicia. Sí. Y bueno, ya por último, casi que estamos casi acabando, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de empezar? ¿Qué consejo? Que haga lo que le guste, que no elija por el dinero, en mi opinión. Yo tengo algunos amigos que han optado por carreras más de, pues, no sé, economía, cosas así, que decían, bueno, es que así voy a tener un trabajo que me dé mucho dinero y esas cosas. Se puede tener un buen trabajo de lo que te gusta también. O sea, yo cuando entré en biología me acuerdo que todo el mundo decía, anda, la carrera estrella para ir al paro. Bueno, yo por suerte nunca he tenido que estar en el paro, entonces si te gusta lo que haces, yo creo que al final a lo mejor te tienes que mover, a lo mejor no lo tienes tan fácil, sí que es verdad, seguramente con otras carreras podría haber escogido una carrera que me diera más posibilidades de tener un trabajo que me diera dinero, pero probablemente no sería tan feliz. Entonces yo creo que hay que elegir la carrera o la profesión en algo que te guste, porque al final son muchas horas las que nos vamos a pasar a lo largo de la vida trabajando. Entonces, mejor que sea algo que te guste, ¿no? Y que lo hagas con pasión, porque si no, pues sí, acabarás sí, sin duda. ¿Y alguien que quiere o que quiera iniciar su carrera investigadora en tu ámbito, le podrías dar también algunos consejos o algunos comentarios? Que no tenga miedo a salir. Me he encontrado a lo largo de los años gente que tenía miedo, pues a lo mejor es que mi inglés no es tan bueno. No, olvidaros. El inglés, una vez sales fuera, quitando el de los nativos, no tiene que ser un inglés académico súper bueno. Simplemente con que seas capaz de comunicarte llega. Entonces que no tengan ese miedo a salir fuera, a irse de estancia, que no tengan incluso miedo a irse bien lejos. O sea, no hace falta irse al país de al lado. No necesitamos irnos todos a Portugal. Tienes que ir a la Antártida,
bueno, si tienes la ocasión, pues no creo que haya muchos centros de investigación, pues échate para adelante. Y tenemos suerte de que en España sí que es algo que está bastante contemplado en los contratos predoctorales y muchas veces llevan consigo pues una parte del contrato para irte de estancia. Entonces yo animaría a que si van a empezar la carrera investigadora por una tesis, porque también se puede empezar de otras maneras, pues como técnico de laboratorio o en una empresa. Quiero decir, no es la única manera, pero claro, yo hablo de la que conozco. Eso, que si empiezan la carrera de investigadoras haciendo un doctorado, yo los animo a que apuesten por hacer una estancia, porque así ven cómo trabaja otro laboratorio y que no le tengan miedo al idioma ni nada de eso, que al final solo hay que comunicarse, no necesitas tener un inglés top. Pues nada, esperamos que hayan tomado nota. Y bueno, es que nosotras estamos también súper encantadas con esta entrevista porque se nota que te gusta lo que haces. Sí. Y en la ciencia hace falta gente como tú. Y bueno, ya que estás a punto de finalizar tu tesis doctoral, ¿cuáles son tus perspectivas de futuro? ¿Te gustaría continuar en el mundo de la investigación? Sí, desde luego. Obviamente, mientras tenga trabajo de ello. O sea, si llega un momento en el que no encuentro trabajo, pues obviamente no descarto moverme a otros campos. Pero mientras pueda, desde luego que me voy a quedar en investigación, porque me encanta. Y voy a intentar que siempre sea en instituciones públicas, porque bueno, a mí lo que me gusta es más la investigación básica, que es el entender los mecanismos y las cosas más a nivel básico, no tan útil para farmacéuticas o para tratamientos, que esa pues sería seguramente más la de investigación aplicada. A mí no me llama tanto, pero creo que es igualmente necesaria. Entonces, como me gustaría quedarme en investigación básica, pues las instituciones públicas es donde más se realiza este tipo de investigación. Por lo que, bueno, pues lo intentaré. Lo dicho, esto no quiere decir que dentro de 20 años me veáis y a lo mejor me dedico a otra cosa completamente diferente. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe dónde uno va a acabar. Entonces es importante ser resiliente, ¿no? Que está de moda esta palabra, e irse adaptando a las condiciones que vas encontrando a lo largo de tu vida. Entonces sí, de momento sí, me voy a quedar como científica. Y luego pues ya iremos viendo. Alicia, algo me dice que nos vamos a cruzar contigo por el camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, por contarnos tantas cosas tan interesantes y con tanta pasión, y por animarte en participar en esta segunda edición de nuestra campaña Cuéntame 11F, Cuéntame 3 minutos. Esperamos verte en la siguiente edición. Sí, no, desde luego, ya me lo anoto, ya lo pongo en la agenda. Y si no, te anotamos ahí para voluntaria del 11F. Muchas gracias. Gracias, Alicia. A todos los oyentes, podéis seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Ayúdanos a dar voz a las científicas de toda España. Comparte nuestras entrevistas y pasa la voz. ¿Acaso tienes algo mejor que oír que Voces 11F?